Cuando Susan Sontag conoció a Jorge Luis Borges. Todo fue en 1985 en Todos Buenos lo Aires. conocieron, ¿qué pedo? La feria de libros estaba sucediendo en Buenos Aires y se convierte en un escenario para un encuentro monumental entre dos titanes de la literatura. Jorge Luis Borges, el constructor de laberintos, tigres y espejos, se sienta frente a Susan Sontag, la aguda ensayista de Estados Unidos, para un diálogo que entreteje algo de pasión literaria por aquí, un poquito de humor por allá y filosofía al fondo, acomodándolo todo. El contexto de este encuentro tiene a Susan Sontag soñando durante muchos años con visitar Argentina, más que por cualquier otra cosa, porque es la tierra de Jorge Luis Borges. Y a pesar de las diferencias culturales y de su trayectoria respectiva de cada quien, ambos compartían un respeto mutuo y una afinidad, por supuesto, literaria. Como anécdota, para empezar, cuando un periodista le preguntó a Sontag por qué estaba tan emocionada para viajar a Argentina, ella respondió lo que ya dijimos: es la tierra de Borges, todo está perfecto. Pero también este preguntón parecía tener como algunas cuestiones que ver con el gobierno estadounidense, y le dijo: no, también me da mucho gusto que llegue la democracia a Argentina, ya deja de estarme chingando, no me investigues, por favor, deja de estar siendo una molestia en mi vida. Pero pasando a la charla, hubo destellos de humanidad y de humor. Una cosa fue la literatura como puente, otra los libros para una isla desierta, la clásica pregunta, la relación con sus propias obras y varias frases memorables. Yendo por partes, la literatura como puente los mantuvo en un diálogo sobre su amor compartido. ¿Por qué? Por la literatura japonesa, que Borges describió como una constante búsqueda de atrapar el instante, el momento. Y Susan Sontag dijo que lo que admiraba de la literatura japonesa era su pasión por hacer las cosas miniatura, bonsai. En cuanto a los libros que se llevarían a una isla desierta, Borges eligió una enciclopedia, muy clásico de su estilo, o la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell. Y Sontag, con humor, afirmó que no escogería ese libro de Russell porque la consideraba esa historia de la filosofía como algo demasiado superficial. En cuanto a la relación con sus propias obras, Te amo, Susan Sontag. Borges, con su habitual modestia, lúcida, completamente enterado de todo, pero al mismo tiempo siendo muy humilde, confesó que salvaría de su propia literatura el libro de arena y tal vez la cifra uno de sus poemarios, mientras que Susan Sontag comentó que publicar la ayudaba a liberarse de todas sus obsesiones con su propia literatura. En cuanto a frases memorables, Borges dijo: es hermoso olvidar. Sontag dijo: nadie lee dos veces el mismo libro, refiriéndose a Heráclito, aquel griego que tenía muchas maneras de decir poco con mucho y mucho sin nada. En todo caso, Borges después dijo: Caca. quizá cada generación está escribiendo el mismo poema, con una preciosa diferencia en la entonación. El impacto de este encuentro se traduce en que no solo celebró el genio de los dos grandes escritores que aquí estaban reunidos, sino que también dejó una huella en la historia literaria como un momento donde puede haber diversión, pero también muchos puntos de unión, aunque vengan de distintas partes de América. Borges y Sontag, desde sus respectivas galaxias culturales, demostraron que la literatura es, sí, claro que sí, un lenguaje universal, tan simple y directo como eso. En este encuentro entre Susan Sontag y Borges no hubo solemnidad, respeto excesivo y cansado acartonado. Todo eso quedó fuera porque demostraron, riéndose, que la literatura sigue siendo un juego infinito de niños, un puente entre épocas y muchísimos y deliciosos mundos. Así que ya lo sabes, desde aquí, desde Radio Locura, no te pierdas el episodio que le dedicamos a la mismísima Susan Sontag y también el que ya tenemos en la primera temporada hablando alrededor de Borges, en este encuentro, diálogo completamente apasionado, divertido y con muchas cosas que quedarse pensando, aunque estés, no sé, en el baño o viviendo alguna cosa poco extraordinaria, pero que puedes llevarla al máximo. Para allá.